Es bueno todo el tiempo, every time, to you, forever. Aleluya. Dios es bueno. Y aunque los simientes, aunque la tierra, aunque los hombres se muevan y hagan y deshagan y desaparezcan los fundamentos, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel. El tema que quiero desarrollar en esta mañana lo he titulado "Puesto los ojos en Jesús". Puesto los ojos en Jesús. ¿Y cuántos tienen los ojos puestos en Jesús? Amén. Aleluya. Más le vale, hermano. Más le vale. No hay que poner los ojos en los hombres. Los hombres fallan, pero Dios permanece fiel. Amén. Gloria a Dios. Él es nuestra garantía. Por excelencia. Y aunque los hombres nos han fallado, Dios siempre sigue siendo fiel. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de los Hebreos, no el libro de los Hebrios, el libro de los Hebreos, capítulo 12. Gloria a Dios. Quiero felicitar a Sebastián, lo hizo muy bien. Yo subí, lo vi ahí, yo pensé que era otra persona que estaba tocando y nunca me habían avisado. Pero resulta que era Sebastián y lo hizo muy bien y cada vez lo va a hacer mucho mejor. Cada vez lo va a hacer mucho mejor. Y lo va a hacer tan bien la próxima vez que va a jugar hasta con la guitarra. Y nos alegramos por eso, porque Dios, hermano, tiene talentos para cada uno de nosotros. Y estoy seguro que el Señor va a seguir usándolo a él, a nuestra hermana Gema, que también lo hizo excelentemente bien, y a otros músicos, porque aquí hay músicos. Pero todo se ha hecho para la gloria y la honra de nuestro Dios. Bien, Hebreos capítulo 12, Hebreos 12, Ver and 12, 12, y 2 es 2. Ya. Entendimos perfecto. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bien, Hebreos capítulo 12, verso 2. Vamos a leerlo. La palabra del Señor dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Yo me he preguntado en muchas ocasiones, y me seguiré preguntando. Creo que no voy a pecar contra Dios si me sigo formulando la misma pregunta. ¿Por qué el escritor a los hebreos, algunos dicen que fue el apóstol Pablo, otros dicen que Bernabé, no sabemos realmente a ciencia cierta quién lo escribió, pero sea quien fuera, hermano, fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Ese no es el problema. Pero yo me he preguntado, ¿por qué el escritor a los hebreos dice que debemos tener nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe? Mire, hermano, a grandes rasgos o en términos generales podemos decir y podemos responderlo y decir: no, bueno, él dice que tenemos que tener la mirada puesta en Jesús porque es así. Amén. Pero yo me pregunto ¿por qué? ¿Por qué él hace énfasis? Y vamos a observar no solamente en el libro de los Hebreos, sino también vamos a ver en los evangelios, en las epístolas, en primera, segunda y tercera de Pedro, y primera y segunda de Pedro, perdón, y primera, segunda
y tercera de Juan, en Judas e incluso en Apocalipsis, vamos a ver que el Señor también hace énfasis en ello. No con las mismas palabras, pero establece que nosotros tenemos que permanecer firmes, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y cada uno de ellos hace énfasis en que nuestra mirada tiene que ser puesta en Dios, en Jesús. Y Él establece una serie de verdades y presenta una lista de ejercicios espirituales para que podamos permanecer firmes en ese caminar, en ese bregar constante del cristiano. Amén. Ayunar, orar, leer la Biblia, congregarse, no como algunos tienen por costumbre, pelear la buena batalla, permanecer firme. Y vamos a observar que repito, a través de toda la Biblia se habla de que debemos permanecer firmes. Pero hablando ya concretamente de lo que el escritor a los Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando se hace tanto énfasis en todo esto es porque existe una razón. Amén. Amén. Existe una razón. Y para ello el escritor deja una lista de personajes que por su fe y su arrojo, a pesar de sus luchas, sus sufrimientos, en algunos casos incluso sufrieron la muerte, no quitaron su mirada del Señor. Y ahí observamos en el capítulo 12 donde leímos, en el capítulo 11 del capítulo 11 de Hebreo, observamos que el escritor presenta una lista de personajes que en el pasado y en el presente de ese momento de ellos, incluso de ahora también, ¿por qué no? Presenta una lista de personajes que permanecieron firmes. Y la mayoría de ellos tuvieron que entregar sus vidas. Tuvieron que ser muertos. La mayoría de ellos no llegaron a negar su fe. Murieron devorados por los leones. En el pasado, muchos murieron aserrados. Murieron ahogados de hambre, torturados, aserrados como en el caso de Isaías el profeta, aislados y agobiados e ignorados como lo fue Jeremías, cautivos durante casi 70 años como fue Daniel, sus amigos y su generación, y todos ellos, y en el Nuevo Testamento, como mencioné al principio, algunos devorados por los leones. Pero el escritor deja una lista de personajes como Abraham, Isaac, Jacob, el propio David. Y ustedes pueden observarlo en el capítulo 11, él presenta eso. Y él dice, y tenemos una nube de testigos hablando de ellos. Una nube de testigos que también vivieron situaciones como las que ustedes están viviendo. Y ustedes, a quienes les hablo hoy, al pueblo de Dios en el siglo XXI, Dios nos ha dejado testigos, ejemplo de que sí es posible poner la mirada en Cristo y permanecer firme. Amén. 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 En esta vida vamos a tener conflictos, pruebas, luchas, que de alguna manera querrán separarnos, que van a querer que quitemos nuestra mirada de Jesús, nuestra mirada de aquel que nos ha entregado todo por amor. Decía la hermana Alexandra hace un momento, que de las luchas por las que ella ha tenido que atravesar, los conflictos, y si añadimos los problemas que ustedes también han tenido, eso hace cada día más
nos hace que nuestra fe crezca más cuando escuchamos estas clases de testimonio y nos hace pensar que realmente en esta vida, hermanos, en el momento que aceptamos a Cristo, no desaparecen las luchas. Algunas personas dicen, una vez que tú aceptas a Cristo, todos tus problemas desaparecen, pero eso no es cierto. Esa es una mentira. Es cuando más problemas vamos a tener. Yo decía hace un momento, Cristo no nos ha prometido que nos va a quitar la prueba. Él nos ha prometido que estará con nosotros. Amén. Usted no encuentra en la Biblia que Él diga, vengan a mí y yo les quito todas las pruebas. Él sí dice, vengan a mí, traigan su carga a mí, como vamos a ver más adelante. Pero Él nunca nos ha garantizado ni nos ha prometido que te voy a quitar la prueba. Porque la prueba es parte de la vida. La prueba es parte de la vida. Y como tal la debemos tomar, la debemos utilizar como un escalón, como una manera para poder alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. En las pruebas es donde nos fortalecemos. En medio de las pruebas es donde nosotros podemos formar y fortalecer ese carácter en nuestras vidas. Amén. Amén. Pero debo aclarar que Dios permite la prueba. Dios no tienta a nadie tampoco. Ni Él puede ser tentado por nadie. Y Dios permite la prueba, pero a veces también Él nos prueba. Pero no nos prueba para conocernos, sino para que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos. Porque Dios no necesita probarnos para conocernos, porque ya Él nos conoce. No tiene sentido que Él nos pruebe para conocernos, si Él ya nos conoce. Él nos prueba para que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos, conozcamos nuestras debilidades, aprendamos la lección, la superemos y sigamos adelante. Conozcamos nuestras partes fuertes y nuestras partes débiles. Entonces vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas en la vida. Y el Señor va a estar a nuestro lado. Amén. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Esa fue la promesa que Él hizo. Él nos dijo, yo estaré con ustedes y les quitaré todas las piedras del camino, les voy a quitar todas las pruebas, ustedes van a ser diferentes, ustedes van a ser inmunes a todo ello. No. El Señor dijo, tendréis aflicciones en este mundo, pero confiad, yo he vencido este mundo. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gracias. Entonces, hermano, volviendo a la pregunta, ¿por qué entonces el escritor a los hebreos habla, y otros pasajes bíblicos hablan de que tenemos que tener nuestra mirada en Cristo? Interesante, ¿no? Vuelvo a repetir, muchos dirán, bueno, hay que poner la mirada en Cristo porque Él es el Señor. Sí, lo sabemos, pero ¿por qué se hace tanto énfasis en ello? Y usted dirá, ¿por qué el pastor hace énfasis, valga la redundancia, en ello? Bueno, porque lo que voy a tocar es algo que es necesario que usted lo entienda, que usted lo comprenda. En estos tiempos vivimos momentos difíciles, duros. Se oye tantas cosas en el internet, en la televisión, en la radio, hablando doctrinalmente, que hay que tener mucho cuidado. Amén. Mucho cuidado. Y para ello tenemos que alimentarnos, tenemos que capacitarnos, para cuando venga ese tiempo, ese día, en el que usted tendrá que realmente poner su mirada en Cristo para no ser engañado ni engañada, usted pueda enfrentar esas malicias. La palabra de Dios dice que debemos tener nuestros ojos puestos en Jesús, consumador de la fe. Aquí lo dice en Hebreos capítulo 12. Pero yo quisiera tocar 3 verdades. Primera verdad. La vida cristiana, la vida que usted y yo vivimos, es comparada a una carrera. Amén. Y para ello vamos a buscar Primera de Timoteo, capítulo 4. Capítulo 4,
versículo 7. Hay muchos textos bíblicos que podía utilizar, pero voy a utilizar este. El Señor puso en mi corazón que utilizara este pasaje bíblico. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 7. Mire lo que dice la palabra, segunda de Timoteo 4, 7. Trate de tomar, de apuntar, hermano, y luego pregunte. Amén, porque puede entretener a otros. Y escuche muy atentamente. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es el apóstol Pablo quien está escribiendo, quien está hablando. He peleado la carrera, he guardado la fe. Es decir, el apóstol ha pasado quizás 60 años desde el día que él se había convertido. Desde el día en que él había tenido un encuentro real, genuino, con Jesús, camino a Damasco. Han pasado muchos años, ha llegado el fin, ha llegado ya a la parte final de su día, de su vida. Seguramente no van a pasar muchos días, muchas semanas, y el apóstol Pablo va a ser decapitado, va a ser muerto en Roma. Pero han pasado muchos años, y en ese transcurrir de los años, él ha predicado el Evangelio, él ha discipulado, él ha capacitado, él ha madurado, es un hombre físicamente hablando ya viejo, pero también con muchas experiencias, mucho camino recorrido en los caminos del Señor. Ha establecido diferentes iglesias en toda el Asia Central, no como continente, el Asia como continente, sino el Asia, aquella parte de la Europa de aquel entonces, y él ha predicado, ha cumplido su labor, y está preso, va a ser muerto, y él dice: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera. Amén. Amén. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. La vida cristiana, hermano, cuando hablamos de poner la mirada en Cristo, estamos hablando de una carrera. Amén. Una carrera de obstáculos. Una carrera donde el que llega primero no es el que se lleva el premio, sino el que llega. Amén. Esta es una carrera donde si yo llego primero, yo voy a recibir el premio. No. Es una carrera, hermano, de resistencia. Donde el diablo, donde las fuerzas demoníacas van a tratar, van a evitar que tú llegues donde Dios quiere que llegues. Y el apóstol Pablo dice: yo he peleado la buena batalla. No era una mala batalla, era una buena batalla. He tenido lucha, he tenido pruebas, he tenido traiciones. Se me ha señalado, se me ha odiado, se me ha traicionado entre mis propios hermanos, mi propia fila. Pero he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Sé que voy a morir. Y quizás él recordaría en su mente cuando él escribió aquel pasaje bíblico tan famoso: sea que muramos o sea que vivamos, somos del Señor. Amén. Y no me interesa si me van a matar. Lo que sé es que he peleado, he terminado la carrera. Gloria a tu nombre, Jesús. Puesto los ojos en Jesús significa que hay que caminar, hay que pelear la buena batalla, hay que correr la carrera. Así es, Rey de Gloria, bendito Dios. No para alcanzar la salvación, sino para mantenerlo firme y para recibir el galardón. Amén. Aquí no se está peleando, ni se está luchando, ni se está bregando para obtener la salvación. Ya usted es salvo. Amén. Dios. Amén. Eso debe quedar claro. Usted no viene a la iglesia a recibir la palabra, ni llega a nuestro hogar, o nosotros le visitamos al hogar para usted ser salvo, recibir el discipulado para ser salvo. No. Usted recibe el discipulado y la palabra para cada día, hermano, recibir la fortaleza de parte de Dios. Porque ya usted es salvo. Amén. Si usted viene a la iglesia a escuchar la palabra y recibe el discipulado para ser salvo, está equivocado. Esta es una motivación equivocada. Venimos aquí porque ya somos salvos. Amén. Y estamos para salvación. Y estamos aquí para fortalecernos. ¿Cuántos dicen amén? Amén?
Mire lo que dice Primera de Corintios. Vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 24. Primera de Corintios. Van Cat. No. Dice así la palabra de Dios, escuche. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? ¿Sí, verdad? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todos se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, para otro yo mismo venga a ser eliminado. Es decir, hermano, esto es una carrera. Y Pablo siendo Pablo, como dirían algunos en el mal panameño, no en el buen panameño, el mero mero, el grande de los grandes. En términos apostólicos, Pablo era el primero. Amén. Amén. Todos querían ser como Pablo, incluso hoy. Todos quieren ser como el apóstol Pablo y gloria a Dios por eso. Pero yo no quiero ser como Pablo, yo quiero ser como Cristo. Por eso tengo mi mirada puesta en Él. Amén, gloria a Dios. Pablo fue Pablo, es una motivación, pero yo quiero ser como fue mi Señor. Porque Él, hermano, es único. Sí, Señor. Él es único. Nadie quiere imitar a Cristo. Todo el mundo quiere imitar a Pablo, a Pedro, a Marco Witt, a Jesús de Romero, a Danilo Montero. Todo el mundo quiere ser como Cachiluna, todo el mundo quiere ser como Benny Hill, todo el mundo quiere ¡wow! Pero nadie quiere ser como Jesús. La pregunta es ¿por qué? Porque ser como Jesús significa negarnos, significa morir, significa dar fruto de arrepentimiento. Amén. Pero ser como Jesús de Romero, ser como Danilo Montero, ser como estos famosos, es fácil, hermano. Me meto un curso de guitarra y no que día que no lo haga, Sebastián. Me meto un curso de guitarra, de piano, me meto a estudiar y en un año ya sé música y ya me paro acá. Y que no sé qué. Y todo el mundo, ¡wow! ¡Cómo canta! Y de veras que canta bien, lo hizo bien. Alcanzó y llegó a ser mejor que Danilo Montero, mucho mejor que ellos. Y es fácil alcanzar esa meta. Pero ser como Cristo, hermano, eso nadie quiere pagar el precio. Porque ser como Cristo, hermano, es ser como Cristo. Esto es diferente, es marcar la diferencia. Ser como Cristo es tener la vista, la mirada puesta en Él. Y tener la mirada puesta en Él significa sacrificio. Pablo decía, yo corro, porque esta es una carrera. Mire, lo dije al principio, hermano, no es una carrera para ver quién se lleva, porque nosotros, cuando participamos en una carrera, participamos porque sabemos que hay un premio, ¿sí o no? Y algunos hacen trampa. ¿Cómo se llama eso cuando se toman y se inyectan algo? Se dopan. Cristianos dopándose. No, hermano, en esta carrera no se puede dopar. En esta carrera, hermano, eres lo que eres o no eres nada. En esta carrera, sí, hermano, cristianos haciendo trampa. Cristianos poniéndole la zancadilla a los hermanos. Eso no es de Dios, eso es del diablo. Pero con tal de llegar y llevarse el premio. Pero resulta, hermano, que aquí todos nos podemos llevar ese premio. Aleluya. Gloria a Dios. Porque aquí el asunto no es quién llega primero, sino llegar. Amén. Bendito. Llegar. Alabado sea el Señor. Amén. Mira lo que dice Hebreo. Vámonos nuevamente a Hebreo. Aquí vamos a dictar mucho texto bíblico. Abra su Biblia. Biblia, hermano. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Mucho oído, hermano, para que no esté preguntando. Hebreos capítulo 10. Dice,
10, versículo 39. Miren lo que dice la palabra del Señor. Pero vamos a leer el verso 38 también. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gloria a Dios. Amén. Amén. Aquí, hermano, entra un conflicto teológico y doctrinal. Hoy se habla mucho si se pierde o no se pierde la salvación. Y la gente tiene un conflicto y tienen un debate. Yo no me he metido en ese debate. Incluso escribí un artículo y Dios me dijo, no pongas eso. Porque yo sé en quién he creído, hermanos. Sé lo que dice la palabra. Y hay un debate y la gente en Facebook debate que sí, que se pierde, que no se pierde. El otro dice, no se pierde. El otro dice, sí se pierde. Y al final, hermanos, quedan de enemigos. Yo he visto en Facebook hermanos letrados en la Biblia, conocedores de la Biblia, que se han hecho enemigos verbalmente de otros hermanos que antes estaban con ellos y estaban de acuerdo con otros puntos de vista en otros temas. Ahora se pelean. Eso no es de Dios. Amén. Eso no viene de Dios. Eso no glorifica a Dios. Amén. Y quien me diga lo contrario, que me lo diga, pues. Y yo le voy a decir por qué. Así que algunos dicen que se pierde, que no se pierde. Entonces, mi hermano, ya aquí, como pastor de esta iglesia, mi responsabilidad es decirle a usted lo que la palabra de Dios me dice. Amén. Que Calvino dijo algo, que el otro dijo aquello, que, mi hermano, a mí no me importa lo que Calvino diga y lo que diga el otro. A mí lo que me importa es lo que dice la palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y se meten en un desbarajuste, en una selva de teología, de dialéctica, y sacan esto y lo otro, y los pobres hermanos que están siguiendo quedan confundidos. Hay gente confundida, hermano, gente que me ha escrito confundida, y eso me preocupa. La iglesia y nosotros los ministros no estamos para confundir a la gente. La palabra de Dios es tan sencilla que simplemente hay que predicarla ya. Ella misma es su propio intérprete. Entonces, hay un debate. ¿Se pierde o no se pierde? Y más adelante, brevemente, les voy a tocar mi punto de vista, bueno, no mi punto de vista, el punto de vista de la Biblia. Pero la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, donde acabo de leer, el escritor de los Hebreos, gracias, capítulo 10, 39, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. O sea, está hablando de los que ya son salvos, los que están en Cristo, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es decir, hermano, hay que poner la mirada en Cristo. Porque si usted no pone y quita su mirada de Cristo, a eso quiero llegar. ¿Por qué el apóstol hace tanto énfasis? Pongan la mirada. ¿Por qué? Hermano, sencillo. Él dice, pongan su mirada y manténganla allí. Porque si usted quitan la mirada, se hunden, como Pedro. En medio de las dificultades, de los problemas. Estos antiguos seguidores de Cristo, nuestros hermanos, que un día vamos a ver en el cielo, vivieron dificultades, vivieron situaciones difíciles, pero un ejemplo nos dejaron esa nube de testigos, que nunca quitaron su mirada de Él. Y esperan aquel gran día, cuando Cristo lo resucite, y todos entremos a la presencia de Dios. Pero antes ellos tuvieron que pelear. Quizás en algún caso tuvieron que pelear por una tierra que Dios les había prometido, como era Canaán. Pero también pelearon por su fe. Oye, hermanos, nosotros no peleamos por una tierra, pero contendemos, o mejor dicho, peleamos por nuestra fe. Porque hay un enemigo que nos la quiere robar. Hay que contender, hermano. Hay que pelear para la preservación de nuestras almas. Miren lo que dice Hebreos capítulo 2. Vámonos a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2 versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué entiende usted por descuido? Si descuidamos una salvación tan grande, Cristo nos dio la salvación de nuestras almas. Y esa salvación, hermano, como tal, no se pierde.
No se pierde. Porque la salvación es dada por Dios. Amén. Pero como lo vamos a tocar más adelante, pero usted como individuo sí se puede perder. Alabado sea el Señor. Miren lo que dice Hebreo 2.3, creo que ya lo leímos, pero lo voy a leer nuevamente. Hebreo 2.3 dice así: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermano, descuidar es que a mí me entreguen a un niño, que Zully de repente se le ocurra entregarme a Taironi. Pastor, cuídeme a Taironi, yo voy a hacer algo. ¿Usted puede? No se preocupe, Zully, ven, yo me encargo de él. Pastor, son 6 horas, tranquila, en 6 horas. Yo tengo que cuidar a ese niño, ¿sí o no? Tengo que estar pendiente de él. Tengo que evitar que se meta en problemas. Pero sobre todo tengo que evitar que él se me escape de mis manos. Porque Taironi es tremendo. ¿Y qué niño no es tremendo? Pero Taironi es, hermano, punto aparte. Y yo tengo que estar pendiente de él, porque en una de esas se me escapa. Yo los otros días, hace como 2 meses, iba caminando con él y lo llevaba de la mano, pero en cuestión de segundos, yo no sé, lo solté y miré por una parte, y cuando vi, ya estaba por allá, hermano, al otro lado de la calle. Digo, Dios mío. ¿Ves? Es mi responsabilidad cuidarlo, porque la hermana Zully me dio esa responsabilidad, me pidió ese favor. Pues, la salvación es parecida. La salvación, nosotros somos salvos. Somos salvos, amén. Amén. Pero mientras tanto tenemos que cuidar de ella. Tenemos que cuidar de ella. Y aunque la salvación no se pierde como tal, nosotros sí nos podemos perder. Amén. Amén. Sí nos podemos perder. Y yo tengo que mantenerme allí firme, aguardando al Señor. Y no sé por qué el apóstol habla de que tenemos que tener nuestra mirada puesta en Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque somos humanos. Porque no somos perfectos. Somos santos, pero no somos perfectos. La vida cristiana es comparada entonces como una carrera, en la que caminamos y nos identificamos como peregrinos y extranjeros. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Primera de Pedro 2, 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amén. Amén. Hay una batalla. En esta carrera, en este caminar, hay una batalla. Mire, yo le decía y le compartía a mi esposa y a otros hermanos, yo decía, vaya, si yo soy salvo y salvo para siempre, es decir, yo no pierdo la salvación porque yo soy salvo, aunque peque, aunque haga lo que se me dé la gana, ya yo soy salvo. Muy fácil, ¿no? Claro, yo entiendo lo que plantean los que defienden esta posición. Y es cierto, la salvación, como lo vamos a ver, la salvación no se pierde como tal. Como tal no se pierde, porque una vez que Dios la entregó, ahí estará, hermano. Y quien la tome, que es el sacrificio de Cristo, y la acepte, es salvo. Amén. Pasa de criatura a ser hijo de Dios. Amén. Eso es cierto. Y no se pierde, porque Dios la dio. Pero aquí viene el asunto. Yo como el objeto de esa salvación, porque soy el que Dios me entregó esa salvación, yo aplico ese principio de que salvo para siempre. O sea, yo soy salvo para siempre, y aunque yo haga lo que haga, no sé, la pregunta será, vamos a suponer que yo soy salvo para siempre. Eso significa que si yo soy salvo para siempre, escuchen muy atento, porque si soy salvo para siempre, nada me va. No sé qué pasa. Significa que yo debo ser perfecto. Yo debería ser perfecto. Porque el perfecto no peca. Amén. No peca, porque es perfecto. Entonces se aplicaría
eso, salvo para siempre. Es decir, en el momento que yo acepté a Cristo, pasé a ser perfecto, cosa que no es así. Yo pasé a ser santo. Santo es una cosa y perfección es otra. Santidad es separado por Dios. Usted fue separado. Usted es santo, pero en ese caminar de peregrino, como dice Pedro, en ese caminar diario como peregrino en esta vida, vamos a tener lucha. O sea, tenemos todavía una naturaleza pecaminosa en nosotros. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Gente que es salvo para siempre, al pecar, ya no es perfecto. Y si no es perfecto, lógicamente al pecar contra Dios, cosa que cualquiera está expuesto a hacerla porque tiene una naturaleza pecaminosa, tendrá entonces por ende que acercarse a Dios y pedir perdón, porque si no se acerca a Dios a pedir perdón, dígame si aplicando la línea salvo para siempre significa que aunque pecó va a entrar a la presencia de Dios. No, no. Claro que no. Tiene que arrepentirse. Amén. 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 Tiene que arrepentirse. Entonces allí, hermano, la teoría de salvo para siempre no encaja. No encaja. Porque somos humanos. Significa que el que es salvo para siempre es perfecto y perfecto no hay nadie. Solo Dios. Ay, Dios mío, desperté a la niña. Perdóname, Sarita. Y perfecto no hay nadie, hermano, ni siquiera yo. Ni Pablo era perfecto. Ni Pablo era perfecto. Y si algún arrogante se atreve a decirme que sí, que hay perfecto, lo reprendo, porque perfecto no hay nadie. Estamos en el camino de la perfección. Vamos hacia la perfección. Cuando Cristo venga y me tome y mis pies dejen de tocar esta tierra, entonces seré perfecto como lo es Él. Amén. Pero mientras tanto no lo somos. Somos humanos, somos santos, separados, pero que estamos expuestos a escuchar, a ver y decir cosas que no agradan a Dios. Eso significa entonces que estamos entrando entonces en pleito con Dios. Estamos entrando en desobediencia con Dios. Estamos pecando contra Dios. Y si yo soy salvo para siempre, entonces eso a Dios lo pasa por alto. No, hermano, Dios no pasa por alto el pecado. Amén. Dios lo castiga. Entonces aquí no somos salvos para siempre. Y mucha gente utiliza esta teología. Quiero pensar, eso no lo tome como algo de parte de Dios, pero quiero pensar que la mayoría de la gente que defiende esto, lo hace sinceramente, pero equivocadamente. Y no que hay gente como, y creo que lo existe, creo que poco, ojalá sea así, pero hay algunos que se aprovechan de esto para andar haciendo más de 5 sinvergüenzuras. Y hablan y defienden esta teología porque eso, hermano, lo justifica. Y no puede ser posible. Usted y yo, amigo y hermano, usted que cree que está salvo para siempre y que la salvación no se pierde, hermano, usted debe entender que usted no es perfecto. Y si usted dice, defiende esa teología y dice que es salvo para siempre, y si usted mañana peca, cosa que hay un 100% de que lo haga, entonces ¿cómo hacemos? Usted es salvo para siempre y no pierde la salvación. Y perfecto no lo es. Pero pecó contra Dios, ¿cómo va a ser? Y es salvo para siempre y no pierde la salvación, ¿cómo va a ser? La Biblia dice, si alguno hubiese pecado, acérquese a Dios, que abogados tenemos para con el Padre. ¿A quién le habló el apóstol esto? ¿Acaso, hermano, somos una raza especial en el sentido de que nada nos puede tocar? ¿Somos inmunes? ¿Somos una raza perfecta? No hay raza perfecta. ¡Caramba! La vida cristiana es comparada con una carrera, hermano. Es una carrera. Hay que correr, hay obstáculos. Y el que dice que es salvo para siempre y que no pierde la salvación está equivocado, porque sí la puede perder. Usted se puede perder, aclaro. Usted se puede perder. La salvación como tal no, porque Dios la dio. Y lo que Dios da, hermano, Dios siempre mantiene allí su mano extendida. Lo segundo, puesto los ojos en Jesús, estamos hablando. También el apóstol, vamos a los Hebreos, capítulo 12, el apóstol presenta otra verdad y dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, para tener la mirada puesta
Jesús y mantenernos ahí firmes, hay que tener los ojos puestos en Jesús. Pero también, hermano, hay que despojarse de todo peso. Despojémonos de todo peso. Normalmente, los creyentes tendrán luchas, conflictos y pruebas por causa de seguir a Jesús. Pero cuando hablamos de peso, ya no se habla de lo primero, de esas luchas que constantemente usted va a tener. Yo lo vuelvo a aclarar, hermano. Usted siempre va a tener lucha en esta vida. Si usted cree que con venir a la iglesia las pruebas se van a ir, olvídelo, le tengo mala noticia, es cuando más se van a acrecentar. ¡Amén! Amén. Nadie le gusta esta clase de mensaje. Todo el mundo quiere una iglesia donde se le diga, hermano, tranquilo, prosperidad, no vas a tener problemas en la vida. Tranquilo, tú ven a la iglesia y tú vas a ver. Pues no, hermano, no. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Amén. Yo he vencido el mundo. Este es el énfasis, hermano. El énfasis no es que no vas a tener pruebas. El énfasis es que la vas a tener, pero tú vas a vencer. Amén. En eso consiste la vida cristiana. Todos vamos a tener lucha. Pero cuando hablamos de peso, ya no se habla de esto, sino de situaciones arraigadas que impiden que avancemos. El apóstol lo dice, despojado de todo peso. Mire, vamos a buscar Mateo capítulo 11. Ahí nuestro Señor Jesucristo habla acerca de ello. Y lo explica muy bien. Yo voy a tratar de explicarlo de igual manera como Él. No podré ser jamás como Él en el sentido. Pero vamos a tratar de mantenerme en el texto y no utilizarlo como un pretexto. Pero hermano, realmente hay situaciones arraigadas en el ser humano. Repito, no tiene que ver con las pruebas cotidianas con las que vamos a vivir siempre, hasta que muramos o Cristo nos lleve. Pero, independiente de estas situaciones que van a dañar nuestra vida, hay cosas arraigadas en nosotros. A eso se refiere al peso. No habla de las pruebas cotidianas, habla del peso, de cosas que tenemos arraigadas y que no nos permiten que tengamos nuestra mirada puesta en Él. Mira lo que dice Mateo, el Evangelio según San Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados, ¿y qué? Y cargados, y cansados, como dice la versión suya, y yo os haré descansar. Pero mire, lo voy a decir nuevamente, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Pero mire lo que dice luego el verso 30, ahí mismo. Porque mi yugo es fácil y ligera. Mire que aquí cambia el verbo, aquí cambia la acción, mejor dicho. En el primer verso 28 habla de que si estáis trabajados y me perdí, y cargados. Pero en el 30 dice y ligera mi carga. Mire, cargado y carga son dos cosas diferentes. Cargado, aquí habla, hermano, de que son cosas arraigadas dentro de nosotros que deben salir. Hay gente cargada en la iglesia. Y los problemas que constantemente usted tiene y que tiene que enfrentar simplemente acrecentan y agravan la situación real de su vida. ¿Amén? Sí, hay cosas del pasado que necesitan salir. Hay cosas que no nos permiten avanzar, no nos permiten ver a Cristo como Él es. No nos permiten saltar esos muros y esos impedimentos y nos paralizan y no nos permiten avanzar. Porque estamos cargados. Miren, hermano, una persona cargada y comienza a correr y a saltar los obstáculos. Imagínense que yo cargue a mi esposa. Ven, amor, mándate, que vamos a correr esta carrera aquí, tú y yo. Suena bonito, ¿verdad? Pero resulta que ella será salva, ella tendrá que correr su carrera y yo la mía. Amén. Pero la meta es la misma. Amén. Yo no sé si va a suceder, no. Espero que no. Pero muchos hermanos que están corriendo juntos, de repente cuando lleguen allá al final, y el Dios dice, pasa, buen siervo, y dice, gracias, Señor. Y mira, y mi esposo, ¿y dónde está?
Y resulta que se quedó y no pasó la carrera. No, tiene que ser que se fue a otro departamento. Allá lo están premiando. Voy a buscarlo. No llegó. Porque estaba cargado y no aprendió a superarlo. Imagínense, yo tomo a mi esposa y digo, ven mi amor, móntate aquí. Y ella viene y se monta, se encarama y comienza y y hermano, yo no voy a poder saltar los obstáculos, olvídelo. ¿Sí o no? Y que, amor, no, es saltando. Es saltando los hermanos. Pero para poder lograrlo, hay que hacerlo, hermano, a solas. Cada uno llevará su propia carga. Amén. Amén. Entonces, cuando Cristo habla de que nos despojemos, cuando el Señor habla a través del apóstol que nos despojemos, está hablando de esas cargas. No habla de las pruebas diarias. Habla de cosas del pasado, situaciones, amargura, tristeza, dolor. Hemos conocido al Señor y seguimos con esa malicia. Hay gente que le encanta sufrir. Creo, hermano, psicológicamente se ha comprobado. Gente que le gusta el maltrato. Se acostumbra, mire, fueron tan maltratadas y tan maltratados en la vida que eso se grabó en su vida, en su inconsciente, en su manera, en su mente, en su manera de conducirse, que cuando Cristo viene a su vida, conocen a Cristo, esa parte no la pueden dejar, porque les gusta sufrir. ¿Cómo se llama ese asunto que pasó allá hay un síndrome, el síndrome de Estocolmo, ¿no? De la mujer maltratada. Que después que la secuestraron y le hicieron todo, después enamorada del hombre, pues. El diablo ha maltratado mucho y la gente está enamorada del diablo. Eso se llama, hermano, sobrecarga, eso se llama peso. En la Biblia se habla de dos cosas, de peso y de carga. El peso es lo que tú no puedes llevar. Amén. Amén. O mejor dicho, el sobrepeso es el que tú no puedes llevar. Pero Dios nos ha dado una carga que es fácil de llevar. Aleluya. Ahí lo dice Él, ahí lo dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo malo es la sobrecarga. Lo malo, hermano, es cuando nosotros no aprendemos a descansar en el Señor. Amén. Y mucha gente se queda a mitad del camino porque no ha aprendido a poner sus cargas en el Señor. Señor, aquí está mi carga, yo no puedo más, tómala por mí. Y Él dice, venga, que para eso yo morí en la cruz. Aleluya. Para eso murió. No, pero es que esta carga, es que cuando Él me maltrataba y me daba esos golpes, cuando me decía estúpida, cuando me decía que yo no valía nada y me decía que yo era un cero, ay, es que eso ha quedado, que yo no puedo vivir si no me lo dice. Mi hermano, no lo dirá en palabras, pero sus acciones lo dicen. Amén. Amén. No viva bajo ese síndrome de Estocolmo. Quítese esa carga. Quítese ese sobrepeso. Supere sus temores. Supere su pasado. Amén. Ponga su mirada en Jesús. Póngala en Él. Él solamente es garantía de eternidad. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Despojémonos del pecado, el cual habla de quitarnos, deshacernos del pecado. Nos habla que nos despojemos del lastre que nos estorba, es decir, nuestra pasada manera de vivir y del pecado que nos asedia. Miren lo que dice el escritor. Vámonos nuevamente a Hebreos. Uy, tanta Biblia, pero es que hay que leer Biblia, por eso hay tanta ignorancia, alfabetismo espiritual. Hebreos capítulo 12, miren lo que dice el verso 12-15. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que los cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, por ella muchos sean contaminados.
Cualquiera dirá, bueno, usted lo está hablando fuera de contexto. Bueno, fuera de contexto o dentro del contexto, una cosa es cierta, que sin santidad nadie verá al Señor. Y aquellos que defienden la teología o la doctrina, salvo para siempre, y que la salvación no se pierde, yo les quiero decir, y si usted es salvo y salvo para siempre, y usted sabe muy bien que puede pecar en cualquier momento, de hecho lo ha hecho, hace unos minutos atrás lo hizo, entonces Dios le va a pasar por alto eso, porque ya usted es salvo para siempre. Pues no. Sin santidad nadie verá al Señor. Es decir, hermano, estamos en este camino mirando a Jesús, miramos a Jesús. Por eso es que el Escritor dice, miren a Jesús. Como quien dice, no se queden el cuento de que aquí ustedes aceptaron al Señor y de aquí directo al cielo. Sí, directo al cielo, pero el Señor ha establecido normas. Lo tercero y final, lo primero que hemos tocado es que hay una carrera, que es comparado, el apóstol compara esto como una carrera. También habla de que nos debemos despojar. Y tercero, corramos con paciencia esta carrera. Amén. Amén. Con paciencia. Miren lo que dice el verso capítulo 12 de Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. Es decir, hermano, hay una naturaleza pecaminosa en nosotros. La carne no se convierte. ¿Sabía eso? Su carne no se convierte, su carne es su naturaleza pecaminosa, esa carne caída, eso que siempre estará allí, hermano. Yo vuelvo nuevamente porque quiero hacer énfasis. Imagínese, hermano, usted y yo andamos en el mundo, somos perfectos. Pero si somos perfectos, ¿por qué cuando usted ve a una mujer en bikini su cuerpo reacciona? ¿Por qué usted que dice que somos salvos, usted va por ahí por la calle y de repente escuchó algo, una música y le dio ganas de mover la cadera? ¿Cómo es eso que usted va caminando por la calle y de repente vio algo que le llamó la atención y vio que a alguien se le cayeron 1.000 euros? Y dijo, uy, 1.000 euros. Y al final usted lo tomó y se lo dio, pero en su corazón hubo una sensación de querer tomarlo. El que es perfecto no le pasa esto. Y si fuera perfecto, usted le pregunta, ¿qué hace usted aquí en la tierra? Si el único perfecto es Dios, por eso Él está allá y usted está acá. Porque Él es perfecto. Porque Él odia el pecado. Y si usted es perfecto, y suponiendo que el que es salvo para siempre, que peque y que haga lo que se le debe hacer, porque aún así ya es salvo para siempre. No, hermanos. Sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Otros sostienen que no, que lo que pasa es que ya Dios predestinó al ser humano y Él sabe quién es salvo y quién no es salvo. Peligroso esto, hermano, porque eso excluye a mucha gente. Significa que puede suceder que alguien, imagínense, ya Dios escogió a alguien, ya Dios los escogió a usted, Dios sabe quién va a ser salvo y el que no va a ser salvo. Sí, Dios lo sabe porque eres Dios. Amén. Amén. Pero resulta que usted tiene que tomar esa decisión. Así es. Porque usted tiene un libre albedrío. Algunos dicen, no, lo que pasa es que el libre albedrío fue para el tiempo de Adán y Eva, pero en el momento en que Adán y Eva pecaron, eso desapareció, el hombre no tiene derecho, y es como anular a Dios, es como decir que Dios, no, eso no hace a Dios menos, sino todo lo contrario, hace que Dios sea más soberano. Aleluya. Él sabe quién va a ser salvo y quién no lo va a ser, es verdad, pero al final quien decide, eres tú. Amén. Corramos con paciencia. Aquí el término paciencia se puede traducir como perseverancia. Versión internacional. De manera que tenemos que correr en esta carrera con perseverancia. Amén. Aleluya. Hay que tener paciencia. Esta es una carrera de perseverancia, hermano. ¡Ah! 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 40 años en estos caminos. ¡Ay, Dios mío! Es perseverancia.
Y el que persevera es porque si no persevera, se desespera. Amén. No, asumí, hermano, yo he caminado durante 35 años en estos caminos. No, el 21 de septiembre del 2012 cumplo 35 años. Wow. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Y la gloria sea para el Señor. Cuando fuimos a Panamá había mi pastor, que lo vamos a tener por aquí. Amén. Bueno, son varios pastores que tenemos, pero hay dos especiales. El pastor que me ganó a mí para Cristo me discipuló y el pastor donde nosotros nos congregáramos antes de venir para acá. Pero mi primer pastor, Felipe Springer, con quien estuvimos mucho tiempo, ahora que estuvimos allá, nos hemos gozado con nuestro pastor, él nos formó y nos doctrinó. Y él fue el que me predicó el Evangelio. Yo me acuerdo cuando me predicó la primera vez. ¿Sabe, hermano? Él y yo nos parecemos bastante. No físicamente. Él es mucho más alto, claro, y los ojos son verdes. Verdes, pero es un moreno bien guapo. Trash a mí. Y ¿sabe, hermano? Y él era asmático crónico. Y se convierte a raíz de eso. Resulta que yo también me convertí a raíz de mi asma. Yo era asmático, hermano. Los médicos no daban ni un centavo. Mis pulmones, todo estaba destruido, pero Dios me sanó hace 35 años. Resulta que el pastor se convirtió a los 15 años. Y yo también me convertí a los 15 años. Resulta que yo me casé con una negra preciosa. Él también se casó con una negra preciosa. Amén. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos en común? Él también fue misionero y yo soy misionero. Él escribe y yo también escribo. La única diferencia, pastor, es que usted ha sacado ya 5 libros y yo todavía no he sacado ni uno. Entonces, hermano, cuando yo me convertí comenzó una lucha y estamos constantemente buscando a Dios. Mira, hermano, quiero aclarar, nosotros no estamos en la iglesia, lo dije al principio, para ser salvos, ya somos salvos, pero estamos aquí, hermano, no para juicio, sino para salvación. Amén. Y estableciendo la teoría de que si soy pecador, significa que hay una naturaleza pecaminosa en mí. Y que esa naturaleza pecaminosa me va a llevar a que yo peque contra Dios. Y habrá un momento en que pecaré contra Dios, lamentablemente. Sea con hecho, con acción, con pensamiento, con algo que hice o dije, y tengo que acercarme a Dios, ¿o no? Amén. Y si no lo hago, ¿qué pasa con mi condición de salvo? Yo me puedo perder, hermano, porque la Biblia dice que si tú no eres capaz de perdonar a tu hermano, Dios tampoco te perdona. En otras palabras, no tienes acceso a la presencia de Dios. Amén. 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 Así es, tan sencillo. Bien, debo ir concluyendo. Así que el término paciencia se puede traducir como perseverancia. Algunos hablan y sitúan esta verdad en el hecho de que un día recibiremos, independientemente de la salvación, una corona de oro. ¿Es verdad? Hay dos cosas que hay que aclarar. Una cosa es la salvación y otra cosa es la corona de justicia que vamos a recibir en el cielo. Pero esa corona la van a recibir los que son salvos. Amén. Hablando juicio. Habrá el juicio ante el gran trono blanco, que es donde las personas que ya no aceptaron a Cristo van a ser, hermanos, no van a ser condenadas, ya están condenadas. Simplemente Dios las quiere ver cara a cara para decirle: mal siervo, tú fuiste infiel, tantas oportunidades que se te dieron, apartado de mí, hacedores de maldad. Pero en el juicio ante el trono de Cristo ya somos salvos. Amén. Y estaremos en la presencia de Dios, pero será el juicio de las obras. No es que usted ahora, hermano, fue salvo por obra, sino las obras que usted hizo, porque la salvación debe producir obras. Y estas obras que yo hice, ayudando, predicando, haciendo aquello, Dios me va, hermano, a dar un regalo aquel día por eso. Amén. Pero eso no tiene que ver nada con la salvación. Así que algunos hablan y sitúan esta verdad en el hecho de que un día recibiremos, independientemente de la salvación, una corona de oro. Pero no es menos cierto que también nos habla a permanecer firme para no descuidar la salvación. Mira lo que dice Hebreos. Vámonos a Hebreos nuevamente. Capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Versículos 1 al 3. Mire lo que dice. Capítulo 2 de Hebreos 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Los que defienden esta posición dirán: no, es que tú estás hablando fuera del contexto, eso no fue lo que quiso decir el apóstol. Mano, sí fue lo que quiso decir.
Porque esta palabra no fue para los de la antigüedad, ni para los judíos. Esta palabra era para la iglesia gentil. Y aunque seguramente el que lo escribía era un judío. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los apóstoles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? Aquí viene el asunto, si descuidamos una... Entonces, ¿qué quiere decir el apóstol con esto? Si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales. Si descuidamos, la salvación, hermano, no se pierde. El que se pierde es usted y yo, si descuidamos esta salvación. Amén. Amén. Si usted descuida esto que no se pierde ciertamente, usted sí se puede perder. Usted sí se puede perder. La salvación está allí y estará siempre allí. Nunca va a desaparecer. Nunca se va a perder. Y para mí, hermano, la salvación es el tiempo de gracia que Dios tiene. Amén. Incluso en el tiempo de la gran tribulación, cuando ya usted y yo partimos hacia la presencia de las moradas eternas, hermano, se va a desencadenar aquí en la tierra lo que se llama la gran tribulación. Incluso en ese tiempo, Dios va a darle oportunidad a los hombres y a los supuestos cristianos que se quedaron para que sean salvos. Entonces la pregunta es, si en la gran tribulación aquellos que decían ser cristianos no fueron salvos, yo creo que sí lo fueron, hermano. Lo fueron, pero descuidaron esa salvación. Pero Dios les va a dar una última oportunidad para que a través de su muerte reconozcan que Cristo es Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces la palabra de Dios también dice en Hebreos capítulo 5, versículo 9. Hebreos capítulo 5, versículo 9. Escuche, voy a leer el 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y el verso 9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna. Salvación. Eterna. Salvación. Aleluya, la salvación es eterna. Amén. Para todo lo que le Obedece. para que le obedecen. Aquí se podrían aplicar dos cosas. Algunos, los que sostienen este asunto de que salvo para siempre, hermanos, pueden decir sí, la salvación por obediencia, pero ellos dicen no, es que ya hay que estar salvos. Y si son salvos porque guardaron y obedecieron. No precisamente tiene que ser así, atención. Amén. Aquí no está hablando de los que ya son salvos, no, está hablando de un presente permanente. La palabra es presente, hermano. Y aquí la Biblia dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es decir, la salvación está sujeta a condición. Aquí no salvo y ya todo el mundo para el cielo. ¡No! Tú aceptaste a Cristo, pero ahora tienes que mantener tu mirada puesta en Él. Amén. Esa es la condición. Porque si tú no tienes tu mirada puesta en el autor y consumador de la fe, te va a suceder como lo que le pasó a Pedro. Te hundes. En conclusión, amados hermanos, alguien me preguntó en cierta ocasión, y quizás algo de lo que voy a decir ya lo he dicho. Alguien me preguntó en cierta ocasión, ¿se pierde la salvación? ¿Salvo para siempre? Algunos hablan de perder la salvación, otros hablan de ser salvo para siempre. Son términos parecidos, pero con similitud. Mi respuesta fue, no se pierde. Pues es una promesa, un don gratuito que Dios, por medio del sacrificio de su Hijo, le dejó al ser humano. Es decir, hermano, la salvación no es única y exclusivamente para usted. ¿Amén? Amén. Imagínate, la salvación no fue para los salvos, la salvación es para los que se perdieron, para los que están en pecado. Cristo dijo, yo no vine por los sanos, yo vine por los enfermos. Usted es salvo, amén. Amén. Aleluya. Ya usted no necesita más salvación porque usted es salvo, ciertamente, pero usted tiene que mantener esa salvación. Amén. Porque usted sigue siendo un hombre y una mujer tan pecadores en el sentido de que tiene una naturaleza que en cualquier momento podría cometer un error. Y si lo cometió, yo soy salvo, ¿qué importa? No, tiene que acercarse a Dios. Porque si no lo hace,
usted sabe cuál va a ser la consecuencia. Amén. Amén. Ahora, el hombre decide si acepta ese regalo o lo rechaza. Quien lo rechace ya ha sido condenado. Mire lo que dice Juan. Estamos en la conclusión. Juan capítulo 3. El Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 18. Dice así: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, el que no ha creído, el que rechaza la palabra y no cree en el Hijo del Hombre, no necesita ir al cielo para ser condenado. Ya está condenado. Por eso la importancia de predicar y que el Espíritu Santo les hable y se arrepientan. Porque ya están condenados. Imagínense. Ya están condenados. Pero si la persona decide aceptar el regalo del Señor, pasa a ser hijo de Dios y pasa a eterna salvación. Eterna salvación en el sentido general de la palabra, de que la salvación es eterna porque Dios nos la entregó, pero que necesita ser, hermano, cuidada. Pero quien lo acepte gozará de sus beneficios aquí y en la eternidad. Pero ese regalo, la salvación, si es rechazado por aquellos a quienes le predicamos el Evangelio, serán condenados. Hermanos míos, amigos míos, no existe una raza superior en la tierra. Amén. Amén. Eso es lo que yo, en mi humilde opinión, saco en conclusión que quieren decir aquellos que predican el Evangelio salvo para siempre. No existe una raza superior. Somos humanos. Somos salvos, pero tenemos humanidades, tenemos debilidades. Y en cualquier momento podemos cometer un error. Cristo previó eso y dijo, y si alguno hubiese pecado, abogados tenemos para con él. Amén. 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 Y todos aquellos que dicen que son salvos para siempre y han cometido un error, que seguramente lo han hecho y lo harán, que sostengan y sustenten esto que le estoy planteando, o mejor que desmienten lo que estoy hablando. Hermanos, tenemos que cuidarnos, porque Cristo viene por una iglesia santa. Es decir, la salvación no es un atributo del hombre, sino un regalo inmerecido, entregado por el Señor, de manera que no se puede perder porque es eterno. Y quienes vivan conscientes de esto siempre sabrán que la salvación no se pierde. Pero, ¿será posible que el hombre sí pueda perderse? Sí, si descuida lo que es eterno, como la salvación. Si nosotros no vivimos en santidad, temor a Dios, practicando los ejercicios espirituales mencionados en la palabra, podemos ser eliminados. La palabra de Dios dice que podemos ser eliminados, y con esto concluye. Primera de Pedro 1:8. Primera de Pedro 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Amén. Primera de Pedro 1:13-15, ahí mismo dice: os escribo a vosotros, padres. Perdón, que estoy más perdido. Pedro. Ese es Juan. Sí, perdón. Primera de Pedro 1:8, tiene razón. 1:8 dice así. ¿Dónde estoy? Yo esta tarde, sí, dice así: